que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control. Dios, nunca pierdes el control. Oh, oh, oh. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la Desde Ocaña, viña. Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Es la hora de Mujer a Mujer, un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16. Las páginas de la Biblia, el texto sagrado, se abre hoy para estudiar la vida de 5 mujeres y nos ubicamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 27 y capítulo 36. Estoy desarrollando la serie Honra o Deshonra, basada en la Biblia, el 5.º mandamiento, donde la orden de Dios es de honrar a nuestros padres.
Por eso en la enseñanza de hoy analizaremos y profundizaremos en las hijas de Zelofejad, las cuales se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 mujeres israelitas que nacieron en el desierto, pues la promesa era que esa nueva generación sí entrara a la tierra prometida. La Biblia Reina Valera titula la historia de hoy así: el capítulo 27 de Números, petición de las hijas de Zelofejad, y el capítulo 36, ley del casamiento de las herederas. 5 mujeres de fe, valientes y obedientes. Moisés, quien es el autor del libro de Números, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dejó plasmado en la Sagrada Escritura cómo Dios respondió a la petición de Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, pues su papá Zelofejad había muerto, pero ellas se llenaron de valor y acuden a Moisés, el cual consultó al Señor y recibieron lo que estaban pidiendo. ¡Qué gran Dios tenemos! Un Dios misericordioso, compasivo y que conoce nuestras necesidades. Dice el Salmo 136, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Le invito para que busque su Biblia y la abra conmigo en el libro de Números. Es el 4.º libro de la Biblia. Y nos concentraremos en esta maravillosa historia de 5 mujeres obedientes, mujeres de fe, de acción, diligentes. No se quedaron lamentándose, pues me tocó ser mujer y según la ley no podían recibir nada, ninguna heredad. Pero según el capítulo 27, ellas rompieron la barrera del qué dirán, quizás su propio orgullo, y se presentaron ante 4 autoridades: Moisés, el sacerdote Eleazar, los príncipes y toda la congregación, para exponer su petición, recordando que Dios le da a la mujer el verdadero valor. ¿Crees en las promesas de Dios para tu vida? Dice Apocalipsis 21:5, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Entonces, cada promesa, cada mandamiento, cada advertencia se cumplirá porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Por eso, al llegar a la palabra de Dios, debemos hacerlo con la certeza de que es Dios quien nos habla y debemos tener un corazón receptivo, un corazón humilde. Los años en el desierto no fueron fáciles, vagando en el sol abrasador del día y por la noche con temperaturas muy frías, pero Dios siempre cuidó a su pueblo. En la historia de hoy vemos a 5 jovencitas preocupadas por su futuro, su herencia en Canaán. Dios las honró de una manera maravillosa y Dios también honró su obediencia. El tema de hoy: Dios le da a la mujer el verdadero valor. Entonces nos vamos a ubicar en el libro de Números, capítulo 27, y dice así la Biblia. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Eber, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos.
Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de esto será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. A manera de introducción, haré un repaso del pueblo de Israel. Esto nos ayudará a poner en contexto la historia de hoy. Estamos en Números capítulo 27 y nos devolveremos en el tiempo hasta Génesis capítulo 12. El llamamiento de Abraham. ¿De dónde llamó Dios a este hombre? De Ur de los Caldeos en Mesopotamia, y le dio la promesa. Dios hizo un pacto con él. Dice la Escritura así: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y efectivamente ese pacto se cumplió con Isaac, su hijo, el que le nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años. Crece Isaac y cuando tenía 40 años, su padre le trajo a Rebeca de la tierra de su parentela. Se casan y les nace Esaú y Jacob, gemelos. Esaú menospreció el derecho de primogenitura. Jacob, por medio de mentiras y engaño, le roba la bendición del primogénito, una bendición que ya era suya por derecho. Dios ya había determinado dársela desde antes de nacer. Y efectivamente, la simiente prometida, el Salvador del mundo, vendría en forma humana por medio de Jacob. Estos dos hermanos se separan y Jacob llega donde su tío Labán y pasan 20 largos años allá. Se casa con dos hermanas, Lea y Raquel, las cuales en su pelea por darle hijos a Jacob, le dieron a este hombre sus dos siervas, Silpa y Bila. Entonces Jacob tenía 4 esposas y de ella le nacieron 13 hijos, 12 varones y una mujer llamada Dina. Y allí encontramos la formación de la nación de Israel con las 12 tribus de Israel, recordando sus nombres en el orden de su nacimiento: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neptalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos 12 hombres formaron la nación de Israel, pero eran hijos de 4 esposas. Por lo tanto, era una familia disfuncional, donde había envidia, peleas y rivalidades. Para que se cumpliera la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y este caso, Israel era el pueblo santo escogido por Dios para cumplir sus propósitos. José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto como esclavo. Allí sirvió en la casa de Potifar. Y Dios utiliza una hambruna en toda la tierra, conocida en aquel entonces, y Jacob se ve obligado a emigrar a Egipto con toda su familia. Dice la Escritura que 70 personas entraron a Egipto, pues José era gobernador de Egipto. Jacob pasa sus últimos años en Gosén, una tierra de Egipto, y murió dando a cada hijo una bendición y varias profecías. El capítulo 50 de Génesis dice que murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Llegamos al libro de Éxodo y encontramos que esas 70 personas se multiplicaron. Estoy hablando de los hebreos, dice el texto sagrado, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 1:7. Años atrás Dios les había dicho a Abraham lo siguiente. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Cumplió Dios esa promesa? Claro que sí. Dios siempre cumple lo que ha dicho. ¡Qué gran Dios tenemos! De verdad es un Dios todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Pero se levantó en Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José ni lo que él había hecho por Egipto. Y esclavizaron a los hebreos por 400 años, también para que se cumpliera una profecía dada por el Señor a Abraham en Génesis 15:13.
Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero Dios levantó a un libertador llamado Moisés, el cual dice la escritura de él en Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y efectivamente, cuando se cumplió el tiempo, los 430 años de esclavitud, Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y poderosa, enviando 10 plagas, las cuales destruyeron a Egipto, y fue una guerra contra las divinidades de Egipto. Y Dios usó grandemente a Moisés y a Aarón, y comienza la travesía por el desierto. Los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos salieron de Egipto unas 2.100.000 personas, entre hebreos, egipcios y de otros pueblos que se unieron a ellos por el miedo y los estragos de las plagas. Dios en el desierto le dio a su pueblo estatutos, mandamientos, y es lo que se llama como el decálogo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ellos no eran cualquier nación, eran un pueblo santo, por lo tanto, debían servir a un Dios santo. ¿Y cuál era la promesa para ellos? Que el Señor enviara a su ángel delante de ellos para que los guardara en el camino y los introdujera en esa tierra preparada por Dios, la cual era la tierra de Canaán. Éxodo 23:20. Dios les prometió que los llevaría a una tierra buena que fluye leche y miel, lejos de Egipto, libres de la opresión de los egipcios. Israel era el pueblo escogido por Dios. Ellos llegarían a la tierra del amorreo, del eteo, fereceo, cananeo, del heveo y del jebuseo. ¿Y qué había dicho Dios? Yo las destruiré. Era creerle a Dios, era obedecer. ¿Pero qué pasó? Ese pueblo rebelde se quejó contra Dios, murmuraron contra Dios. Y nos dice la Biblia que se postraron ante un becerro de oro que trajo la ira de Dios y murieron aquel día 3.000 personas. Ya Dios había dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellas ni las honrarás. Dios en el desierto les ordena construir el tabernáculo donde su presencia reposaría y designó a la tribu de Leví como estatuto perpetuo, como sacerdotes y servidores. En el tabernáculo debían llevar los sacrificios de expiación por el pueblo, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, lo cual era el símbolo de lo que Cristo, el Cordero de Dios, haría por la humanidad. Y llegamos al libro de Números. Ya han transcurrido unos 2 años desde la salida de Israel de Egipto y se hace el primer censo de los israelitas, el cual arrojó la cifra de 603.550 hombres. Ojo, no entró la tribu de Leví, ellos servían en el tabernáculo, y fueron contados todos los varones de 20 años arriba. O sea que no entraron en ese censo las mujeres, los niños adolescentes y los ancianos. De allí que era una multitud muy grande, alojada en el desierto. Y dice la Escritura que ya estaban listos, dispuestos a entrar a Canaán, pero se llenaron de temor y se manifestó el pecado de la incredulidad. Y le dijeron a Moisés que era mejor enviar espías a reconocer la tierra. Y fueron enviados 12 espías. 10 de ellos dijeron: no podemos entrar, esa tierra nos tragará vivos, hay gigantes, es imposible. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, le creyeron a Dios y dijeron: sí podemos sí podemos entrar, y con nosotros está Jehová de los ejércitos, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y Dios mató a los 10 espías malvados que hostigaron al pueblo para que no creyeran a Dios, y se desató la ira de Dios y los castigó.
40 días duró el reconocimiento de la tierra. Entonces vagarían 40 años por el desierto, 1 año por cada día, hasta que sus cuerpos quedaran tendidos en el desierto. Números 14:33. También en el desierto hubo mucha rebeldía. Se levantaron 3 hombres que se llamaron Coré, Datán y Abirán, los cuales no estaban de acuerdo con Moisés y Aarón como líderes, y juntaron a 250 príncipes de la congregación que se rebelaran. ¿Y qué trajo Dios para estos hombres? Muerte, porque nadie se podrá salir con la suya y faltarle el respeto a Dios. La Escritura dice que la tierra se abrió y se los tragó junto con sus familias y todo lo que tenían. Y comenzó una mortandad que mató a 14.700 personas, una cifra bastante elevada. También en Baal-peor, los israelitas fornicaron y se postraron a los dioses de Moab, y Dios mató aquel día 24.000 israelitas. Este fue el consejo que Balaán dio. Números 25:9. Y llegamos al capítulo 26 de Números, donde se desarrolla el segundo censo de los israelitas, y fueron contados los varones de 20 años arriba, 601.730 hombres. Bueno, mis amadas hermanas, después de esta larga introducción, vamos a sumergirnos en el capítulo 27 de Números y el último capítulo, que es el 36, donde encontramos a las 5 hijas de Zelofejad. La Escritura nos dice así de ellas, que ellas su padre había muerto, como leí hace unos minutos, y ellas quedaron sin heredad. Recordando el tema de hoy, la palabra de Dios le da a la mujer el verdadero valor. Dios, por medio de su palabra, nos da a nosotras las mujeres el verdadero valor. ¿Y por qué hice este recuento histórico del peregrinaje de los israelitas por el desierto? Para poder entrar en esta historia y ver dónde están ellas. Ya esa generación que salió de Egipto ha muerto. Ahora es la nueva generación que nació en el desierto. Y aquí encontramos a estas 5 mujeres. En primer lugar, tenemos que estas mujeres tenían fe. Y miremos las acciones de los verbos que aparecen en el capítulo 27 de Números. Dice que vinieron las hijas de Zelofejad. Verso 2, y se postraron. Y finalizando el texto, ¿qué dicen? Y dijeron. Y el verso 4 dice, ellas vinieron. Ellas se presentaron y le dijeron a Moisés. Aquí vemos el lugar de la mujer bajo la ley. Y nos encontramos frente a una nueva generación que había surgido en el desierto. Toda esa generación incrédula, toda esa generación rebelde había perecido. Habían muerto como el Señor lo había mandado. Sin duda, fueron años duros en el desierto. Difícil, rodeadas de naciones enemigas, de serpientes, de escorpiones, un clima durmiendo en carpas, y hasta que no murió el último de esa generación pasada, no fue ordenado el nuevo censo. Ahora sí, para repartir la tierra, para tomar posesión de ella. Si la generación pasada enfrentó problemas, esta nueva generación también los tendría. Y se presenta un problema, y un problema muy serio. Y lo hermoso de este pasaje es que Moisés acude al Señor para preguntarle qué debía hacer. Qué ejemplo tan maravilloso encontramos aquí, de ir al Altísimo, al Dios omnipotente, al que todo lo ve, y pedirle ayuda. Resulta que Zelofejad pertenecía a la tribu de Manasés. A este hombre le nacieron 5 hijas y no tuvo hijos varones. Y según la ley, la mujer no podía heredar. Eran solo los hombres, y esa ley regía en todos esos pueblos paganos, en los cuales las mujeres no valían nada. Las trataban como propiedad y enseres, y consideraban que la mujer no tenía ningún valor. Y la pregunta es, ¿qué podían hacer ellas? ¿Quedarse a llorar? ¿Cruzarse de brazos y decir somos mujeres, no valemos nada?
No, ellas se llenaron de valor, de valentía, y en un acto de fe se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación. ¡Ay, pero qué pena! ¿Qué dirán? No, Señor, ellas estaban pidiendo lo que era suyo. No había un hombre que las representara, y eso se llama fe. ¿Y qué dijeron ellas? Nuestro padre murió en el desierto y no estuvo en la compañía de los rebeldes que se juntaron contra Jehová. Ellas le están dando honor a su padre, aún estando él muerto. Ellas le dicen a Moisés, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre por no haber tenido hijos varones? Y viene la petición, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Qué lección aprendemos aquí? Que todo acto de fe que hagamos, Dios lo honrará. Cada petición expresada con humildad, con mansedumbre, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él la concederá. Dios mira ese el corazón, cómo le estamos pidiendo al Señor. Con esta misma actitud de Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, viniendo, presentándome, diciendo y pidiendo, dame, Señor, eso que has prometido, esas bendiciones espirituales prometidas en tu palabra. Hoy se escucha mucho del feminismo, del poder de la mujer en la sociedad, en la política, de empoderamiento. ¿Sería eso lo que estas 5 mujeres estaban pidiendo? No, ellas anhelaban la tierra prometida, la Canaán prometida por Dios. En ellas hay valor, diligencia y la esperanza gloriosa de entrar a esa tierra. Pero ¿cómo entrarían si no tenían dónde vivir? ¿Como forasteras, arrimadas? No. Entrarían como herederas, como dueñas de esa tierra. En el verso 5, Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Y qué nos dice el Salmo 142:2? Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y Dios inmediatamente le responde a Moisés. Bien dice las hijas de Zelofejad, Dios habló bien de estas mujeres, Dios las aprueba, Dios las honra, Dios le da el verdadero valor, Dios respalda los derechos de la mujer. Pero según la cultura, la mujer era tratada como propiedades o bienes, eran tratadas como animales y todavía en muchas culturas ocurre así. Varias tribus indígenas y países musulmanes, las niñas son vendidas a los hombres aún antes de cumplir los 10 años. La costumbre también era cambiarla por cosas o por animales. Nosotras las mujeres debemos dar gracias por la maravillosa palabra de Dios. La Biblia es la que honra y valora realmente a la mujer. Buda, por ejemplo, sostenía que la mujer era mala y que cada vez que se le presentara la ocasión, ella iba a hacer el mal. Los griegos consideraban a la mujer como un ser inferior. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban fuera de la democracia ateniense. Aristóteles sostenía que la mujer era un hombre inferior y que las mujeres nacen cuando la naturaleza no tiene fuerza para ser un hombre. Es decir, en el pensamiento de Aristóteles, la mujer era como un aborto de la naturaleza, una maldición. Cuando una mujer daba a luz y decían, es niña, era un aborto de la naturaleza. Tertuliano decía que la mujer es la puerta del infierno y que Cristo murió por culpa de la mujer. En el año 340 después de Cristo, Demóstenes escribió lo siguiente: mantengan amantes para obtener placer, concubinas para el cuidado diario de sus personas, esposas para darle hijos legítimos y ser fieles guardianas de sus hogares. Cada varón judío, como parte de su oración diaria, recita lo siguiente: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, soberano del universo, que no me hiciste mujer, gentil ni esclavo. El judaísmo da muy poco valor a la mujer. Nacer mujer era como una maldición. Sin derechos, subordinadas totalmente, no podían heredar, no se les permitía estudiar ni leer la Torá. Y por años las mujeres no podían ejercer el derecho al voto. No podían por ningún motivo ejercer cargos públicos, ya que se les negaba por completo el derecho a estudiar. Las mujeres en el judaísmo estaban entre las más pobres del mundo.
En una cultura en la cual la mujer no sobrevivía a menos que fuera parte de un hogar patriarcal. Ellas no sabían leer. En los tiempos de Jesús, su lugar en las sinagogas era separada de los hombres. No podían seguir a los maestros de la ley. En fin, la mujer era un ser inferior y sin ningún valor. Pero Dios le da a la mujer ese valor, esa honra. Dios quiere que nosotras las mujeres tengamos un valor sin igual. ¿Valemos para Dios? Claro que sí, y valemos mucho. ¿Qué nos dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 6:26? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Hablando en el contexto de las aves, que valemos mucho más que las aves. Ahora, volvamos a Números capítulo 27, verso 7. ¿Qué dice el Señor? Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¡Guau! Fue Dios mismo quien dio la orden. Su heredad venía de Dios y esto es maravilloso. ¿Qué decía la ley? No, las mujeres no pueden heredar, solo los hombres. ¿Y qué dice Dios? Las mujeres sí pueden heredar. Esa tierra hermosa, tierra de manantiales, tierra buena, tierra fértil, tierra que fluye leche y miel. El reposo como era Canaán. El mundo podrá ponerse de cabeza, inventar leyes, pero es solo Dios quien determina lo contrario. Dios honró a estas 5 mujeres huérfanas, desamparadas. Dios honra a los que le honran. Y la aplicación en este punto es que tú y yo, como hijas de Dios, redimidas por su sangre, tenemos una herencia. Nos dice la Biblia en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y la Nueva Traducción Viviente dice así este mismo texto. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni distorsionarse. No dice la Biblia que esa herencia es solo para los hombres. No, esa herencia es para todos, para hombres y mujeres. Y es por eso que Dios nos da a nosotras el valor que merecemos. Y el valor es en Cristo Jesús. Es una herencia incontaminada e inmarcesible. Gracias al Señor. Es un texto maravilloso. Estamos buscando, anhelando, deseando esa herencia. Esa herencia no es hecha de manos de hombres. No es una herencia reservada solo para aquellos que... para cierto tipo de personas. No, es para los que se acercan cada día a Dios en total rendición a Él, para los que le reconocen como su único y suficiente Salvador, para los que le dicen al Señor: dejo este mundo miserable, contaminado, y te sigo a ti, Señor. Ahora, ¿no te gustaría aceptar a Cristo hoy en tu corazón y que Él sea el amo absoluto de tu ser? Dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos recibirlo por la fe, creyendo que Dios existe. Debemos venir a Él en arrepentimiento, confesando nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, y decirle: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Solo Dios te puede dar el valor que realmente tienes en Él. Y es ser hija de Dios. Ese es un valor incalculable. En segundo lugar, estas 5 mujeres fueron obedientes. Y nos vamos para Números, capítulo 36. Y dice así la Biblia. Ya ellas tienen la heredad. Ya Dios le dio la orden a Moisés. Ahora, ¿qué pasa con ellas? Números, capítulo 36. Y es la ley del casamiento de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas, y los hijos de Israel. Y dice, me voy a saltar al verso 8.
Y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia o de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entonces, así termina el libro de Números en la Biblia. Esto sucedió 1500 años antes de que Cristo viniera al mundo. Admiramos el carácter audaz y emprendedor de estas 5 mujeres, su fe, su obediencia al Señor. Sí, su ejemplo es maravilloso. Aquí en este capítulo también hay un problema. Ya ellas tenían heredad, Dios les había dado permiso y eso quedó como una ley en Israel. Toda mujer podría heredar. Quedó escrito. Pero si ellas se casaban fuera de su tribu, su herencia pasaría a sus maridos y les sería quitada. Y cuando llegara el jubileo, esa herencia pasaría a las casas paternas de sus maridos. Entonces la orden específica para ellas fue: cásense con quienes ellas quieran, pero se casarán dentro de su misma tribu, es decir, en la tribu de Manasés. Así esa heredad, la herencia que era de la tierra, pasaría de generación a generación. Recordemos que todos eran israelitas y habían 12 tribus según el nombre de los hijos de Jacob. Pero el mandato especial aquí fue: se casarán dentro de la misma tribu. En el verso 10, como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Ellas fueron instrumentos de honra a sus padres y a Dios. Qué ejemplo tan lindo encontramos hoy en la palabra de Dios. Mujeres de fe, emprendedoras, diligentes, valientes y una obediencia total al Señor. Pero ellas dirían: todas somos hebreos, nos podemos casar con quien queramos. Pudieron haber dicho ellas, pero no, Dios las pone como ejemplo de honra, de obediencia, para que nosotras hoy podamos imitar ese ejemplo. ¿Qué lección podemos aprender de ellas? A ti, que no te has casado y anhelas tener un esposo, una familia, que te debes casar si eres hombre, con una mujer y una mujer con un hombre creyente que tema a Dios y guarde sus mandamientos. ¿Por qué? La Biblia es clara en la segunda carta a los Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios no les permitió a los israelitas casarse de una tribu con otra tribu. A nosotras tampoco Dios nos da permiso. Desobedecer al Señor en este mandamiento es traer a nuestra vida dolor, sufrimiento y muchas lágrimas. Recordando las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. La palabra de Dios le da a la mujer el verdadero valor, que nos dice el apóstol Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, es Dios, por medio de su palabra, que nos dice el lugar que nosotras como mujeres debemos ocupar. ¿Y qué nos enseñan las 5 mujeres? Fe, ¿verdad? En creer las promesas de Dios, en pedir
lo que Dios ha prometido en su palabra, con una actitud de fe, de humildad, de mansedumbre, diciendo: tu palabra, Señor, dice esta promesa, oh Dios, obra de acuerdo a tu voluntad y a tu misericordia. Y lo segundo que nos enseñan estas 5 jovencitas es que fueron obedientes al mandato de Dios, casándose con quien Dios había dicho que se debían casar. ¿Para qué? Para traer honra a sus padres, honra a Dios y vivir vidas plenas, vidas felices en el Señor. Qué ejemplo maravilloso el de estas 5 mujeres. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella cada día nos instruye, cada día nos enseña, cada día nos muestra, Señor, que el mejor camino es obedecerte a ti. Es decir sí y no al pecado. Es obedecer y seguir por la senda, Señor, que tú has trazado para cada una de nosotras. Gracias, Señor, por el ejemplo de estas 5 mujeres llenas de fe y obedientes al mandato tuyo. En Cristo Jesús, amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial a todas nuestras oyentes. Hoy, bajo el tema Dios le da a la mujer el verdadero valor, esto basado en la vida de 5 mujeres: Mahala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, hijas de Zelofehad, las cuales quedaron sin heredad al morir su padre. Y Dios le dijo a Moisés que les diera tierra como herencia. Dios no hace acepción de personas. Todos para Él somos valiosos. Tampoco es machista, como algunos creen, ¿cierto? Dios ama al hombre y a la mujer por igual. Y esta historia de estas 5 mujeres lo corrobora. Pues siempre Dios quiso darle a todos por igual. Y en este contexto de la entrega de tierras a los israelitas lo vemos. El Señor repartía a las familias el territorio, pero había 5 hermanas cuyo padre había muerto y no se habían casado. Y Dios le dio heredad a ellas también, sin distinción, con ciertos requisitos obviamente, de tipo de orden, según la tribu a la cual pertenecían, pues Dios quería orden y protegerlos, sobre todo de la pobreza. El punto aquí es que Dios te ama, mujer, y me ama, que para Él somos valiosas. Y eso lo demostró Cristo, ¿cierto? ¿Cómo lo demostró nuestro Señor? Hablando con mujeres, como con la samaritana, sanando mujeres, como la que tenía el flujo de sangre, escuchando las súplicas de mujeres, como la mujer sirofenicia, compadeciéndose de mujeres, como la viuda de Naín, llamando a mujeres para su servicio, como Juana, Salomé y otras. Y lo mejor de todo, salvando del infierno a muchas mujeres, como a todas nosotras, ¿cierto? A todas las que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Sí, ese es nuestro Rey. Nos salvó a todos, por todos murió, por hombres y mujeres. ¡Wow! Maravilloso. Esto es muy importante y muy curioso también. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas filosofías y mentiras del mundo queriéndote desviar de este amor y de esta verdad, queriendo que te concentres en mentiras para que olvides esto. Y nos ha querido este mundo llevar a un concepto de autoestima que no es bíblico. Ojo, mujeres, un consejo de autoestima que no es bíblico. El autoestima que muestra que debes amarte por encima de todos y de todo, que debes poner tu mirada en ti misma, que debes elevar tu alma al punto más alto para lograr tu felicidad. Pero amada amiga y hermana, esto no es verdad, esto no es bíblico. Tú vales por lo que Dios te ha dado, por lo que Cristo ha hecho por ti,
porque fuiste comprada con lo más valioso de esta tierra. Un costo altísimo fue pagado para salvarte. La sangre costosa y valiosa de nuestro Rey y Señor Jesús. Eso es lo más valioso que tienes y eso te da un valor súper especial. Y creer y tener esto es lo que te hace feliz. Fíjate, mujer, que la Biblia no te manda en ninguna parte a que te valores, a que tengas dignidad, a que descanses, a que te ames, a que te creas lo mejor, que eres mejor que nadie. No, la Biblia no nos manda eso. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no nos manda eso? Porque eso viene con nosotras desde que nacemos. Tendemos a centrarnos en nosotras mismas. De hecho, eso es orgullo y ese es el primer pecado del hombre. Eva deseó ser como Dios mismo y eso la llevó al fracaso. Por eso el Señor sí nos manda en su palabra a hacer lo contrario. ¿A qué? A ser humildes, a considerar a los demás como superiores a nosotras mismas, a dar a otros, a entregarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, a nuestro Dios. El Señor nos manda a servir al esposo y a los hijos, ¿verdad? Y a otros también. El Señor quiere que quitemos los ojos de nosotras y los pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando haces eso, mira qué contradictor. Ahí sí te sientes feliz, te sientes útil, te sientes valorada, te sientes buena, importante. ¿Por qué? Porque es agradar a tu Señor. Porque agradar a tu Señor es lo que realmente te hace feliz. Tristemente, la mujer ha sido engañada desde el principio y aún hoy estamos creyendo que agradarnos o amarnos a nosotras mismas nos llevará a la gloria. Pero es al contrario, amar a nuestro Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas le da sentido a nuestra existencia y nos da plenitud. Maravilloso, ¿cierto? Amada, no estoy diciendo que debas echarte al olvido, no arreglarte o descuidarte. No se trata de eso. Se trata de que tengas solo una prioridad. Tu Señor, tu Rey, tu amor. Él, nuestro Cristo. Por Él te arreglas, por Él mejoras, por Él te superas, por Él sirves a tu familia, por Él cuidas tu salud, por Él te alimentas bien, por Él te vistes hermosa y decente. Por Él te mantienes delgada, por Él y para servirle más y mejor, para que el Evangelio se extienda a otros, para que hagas de su palabra un dulce y agradable banquete a otros cuando la hables, para que muchas quieran ser como Cristo, porque tu vida lo muestra, para que seas un instrumento de honra útil al Señor. Entonces, concluimos que vales no por lo que eres, sino por lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Que vales porque eres una hija de Dios, redimida por Cristo, lavada por su sangre, justificada, santificada, glorificada y útil en las manos de nuestro Rey. ¡Wow! ¡Qué gran valor tenemos las hijas de Dios!, ¿cierto? Así que pon tu mirada en Cristo, que es el Rey lleno de gracia, de amor y poder, porque Él te ha amado como nadie y deja que Él se encargue de ti y de tu corazón. Y ven, mujer, ven a refugiarte a las poderosas alas del Dios de Israel y Él recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta.